Soy yo, Altazor, el doble de mí mismo, el que se mira orar y se ríe del otro frente a frente, el que cayó de las alturas de su estrella y viajó 25 años, colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo, Altazor, el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. Vicente García Huidobro Fernández nació en Santiago de Chile el 10 de enero de 1893. Fue un destacado poeta y escritor conocido especialmente por constituir una figura esencial del creacionismo, importante movimiento de vanguardia poética a principios del siglo XX. Junto a Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Pablo de Roca, es considerado por la crítica como uno de los más grandes poetas de Chile. El poeta nació en el seno de una familia acomodada. Fue hijo de Vicente García Huidobro, heredero del marquesado de Casa Real, y de María Luisa Fernández Bascuñán, activa feminista de la época que solía presidir ocasionalmente en su misma casa veladas literarias. En 1907 entró al Colegio San Ignacio en Santiago, perteneciente a la Compañía de Jesús. Cursó estudio de literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, los cuales no culminó. Publicó en Santiago en 1911 su primer libro, Ecos del Alma, de manifiesto estilo modernista. Fundó y dirigió la revista Musa Joven, donde apareció parte de su libro Canciones en la Noche de 1913 y su primer caligrama, titulado Triángulo Armónico. En este mismo año dirigió con Carlos Díaz Loyola, nombre real de Pablo de Roca, los 3 números de la revista Azul. Al año siguiente dictó la conferencia Non Serviam, la cual contiene importantes elementos de sus concepciones estéticas. Junto con la escritora Teresa Wilmont, quien abandonó un convento, Huidobro viajó en 1916 a Buenos Aires, donde esbozó su teoría creacionista. Ese mismo año embarcó rumbo a Europa con su familia. De paso por Madrid, conoció al poeta y escritor Rafael Cansinos Assens, con quien había mantenido una relación epistolar desde 1914. Se instaló en París durante la Primera Guerra Mundial y publicó Adán en 1916, obra que cierra el periodo inicial de su formación. En 1917 colaboró con la revista Nord-Sud, dirigida por Pierre Reverdy, junto a famosas figuras del ámbito dadaísta y surrealista como Guillaume Apollinaire, Luis Aragón, André Breton, Jean Cocteau, Max Jacob y Tristan Tzara, entre otros, hasta que una disputa con su director desembocó en el abandono de la publicación. En 1921 aparece en Madrid el primer número de Creación, revista internacional de arte fundada y dirigida por Huidobro, que incluye producciones de Jacques Lipchitz, Georges Braque, Pablo Picasso, Juan Gris y Alberto Gleises. En diciembre de este año dicta su famosa conferencia La Poesía, que le servirá como prólogo a la edición española de Temblor de Cielo, de 1932. Entre la vasta producción de Vicente Huidobro, publicada entre las ciudades de Santiago, París, Buenos Aires y Madrid, algunas de sus obras más importantes fueron Horizon Carré, de 1917, Halali, de 1918, Giles de Raíz, de 1932, Cagliostro, de 1934, Tres inmensas novelas, de 1935, obra escrita con Hans Arp, Sátiro o El poder de las palabras, de 1939, Ver y palpar, de 1941 y El ciudadano del olvido, también de 1941. En abril de 1925, Huidobro regresa a Chile y se involucra en política fundando en agosto Acción, Diario de Purificación Nacional. En esta época sufre una golpiza frente a su casa por denunciar la corrupción de figuras políticas y el 21 de noviembre es clausurado su periódico.
Por lo tanto, Huidobro funda otro órgano informativo llamado La Reforma y es proclamado candidato simbólico a la presidencia de la República por las Juventudes Progresistas. Sufre un segundo atentado al explotar una bomba frente a su casa. En 1931 vuelve a Madrid para gestionar la publicación de Altazor y Temblor de Cielo. En este periodo asiste al recital de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Se genera una breve disputa epistolar con el cineasta Luis Buñuel por motivos políticos e inicia amistad con el pintor uruguayo Joaquín Torres García. En 1936, junto a Picasso, Arp, Vasily Kandinsky, Robert y Sonia Delaunay, entre otros, firma el Manifiesto Dimensionista. Produce artículos políticos antifascistas para el diario La Opinión, se adhiere al Frente Popular y funda la revista Total. También organiza a los escritores chilenos en solidaridad con la España republicana durante la guerra civil provocada por la rebelión militar de julio de 1936. Publica el poema Está sangrando España y se desplaza hasta Valencia para participar en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado entre el 2 y el 12 de julio de 1937. En 1946 se instaló en la población costera de Cartagena, en la provincia de Valparaíso. Al año siguiente sufrió un derrame cerebral y el 2 de enero de 1948 murió en su casa. De acuerdo a sus deseos, fue enterrado en una colina frente al mar. Su hija mayor, Manuela, y Eduardo Anguita escribieron el epitafio. Aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid la tumba. Al fondo de esta tumba se ve el mar. Altazor es uno de los libros más representativos de la poesía del siglo XX. Su elaboración formal consta de versos libres y se compone de 7 cantos de diversa extensión, reelaborados durante varios años y publicándose por partes hasta su completa aparición en 1931. Incluso posteriormente sufrió algunos cambios. El mismo nombre del libro representa el símbolo de una larga y metódica caída celeste hasta la tierra, desde el comienzo de la creación, y asimismo se estructura la composición. El personaje principal de los cantos es Altazor, una especie de alter ego de Huidobro, quien equipara la existencia a un descenso hacia la nada y de manera lapidaria expone abiertamente hondos conflictos humanos, en el que abundan las reflexiones sobre la muerte como presencia ineludible que espera la consumación final. El poema, especialmente en su primera parte, de alguna manera antecede muchas de las cosmovisiones, temáticas y estados de ánimo que vendría más adelante a plantear el existencialismo, especialmente de tipo francés. La crítica luciana del Guiso enfatiza el carácter metafísico y trascendental de Altazor. ¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? Problemas, misterios que se cuelgan a mi pecho. Estoy solo. La distancia que va de cuerpo a cuerpo es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo, solo, solo. La lectura de Altazor nos revela paulatinamente el rol destacado que juegan las imágenes poéticas y las metáforas, en paralelo a ciertas consideraciones de tipo filosófico. El primer aspecto es el que mejor revela el poder y el objeto del creacionismo, en cuanto se decanta por combinar elementos dispares de la realidad para generar un nuevo mundo sugerente y nunca antes visto, que prescinde de las anécdotas y las descripciones. Ello también lo relaciona con los ámbitos de las vanguardias como la surrealista, en la que lo onírico y lo fantástico juegan un papel fundamental, pero con un enfoque más cercano al mundo americano. Sobre el influjo de esta latitud volveremos más adelante. Para Huidobro y el creacionismo, la consigna es efectuar una voluntad creativa que muestre una irrupción no mimética, a la manera de una deidad, manifestada a través de una pluma de estilo sofisticado, de palpable experiencia y manejo en los usos de una expresión despojada de arcaísmos y que opta por vertientes modernas. Sé triste, más triste que la rosa, la bella jaula de nuestras miradas y de las abejas sin experiencia. Vamos cayendo de nuestro cenit a nuestro nadir,
y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo. Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerás del cenit al nadir, porque ese es tu destino, tu miserable destino. Y mientras de más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Si bien el carácter del Altazor muestra cierta inclinación oscura y negativa autorreferencial en varios cantos, en otros, como en el segundo, las emociones se despejan un tanto y se destinan a la exaltación del sentimiento amoroso hacia la condición femenina, esto sin perder la elegancia y la cadencia de los versos. Las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil, se pierde el mundo bajo tu andar visible, pues todo es artificio cuando tú te presentas, con tu luz peligrosa, inocente armonía sin fatiga ni olvido, elemento de lágrima que rueda hacia adentro, construido de miedo altivo y de silencio. Hace dudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito. Lejos de ti todo es mortal, lanzas la agonía por la tierra humillada de noches, solo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad. De otro lado, sobre su concepción del lenguaje como elemento mágico y creativo que se escapa de sus usos habituales, el poeta ha señalado expresamente: aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica que es la única que nos interesa. Uno es el lenguaje objetivo, que sirve para nombrar las cosas del mundo sin sacarlas fuera de su calidad de inventario. El otro rompe esa norma convencional y en él las palabras pierden su representación estricta para adquirir otra más profunda y como rodeada de una aura luminosa que debe elevar al lector del plano habitual y envolverlo en una atmósfera encantada. La lectura del libro en efecto posee una aura mágica de libro sagrado o cuento tradicional que se mueve en diversos planos, tanto de tipo fantástico e irreal como duramente existencial. Sin embargo, la expresión siempre es volátil, etérea, tal y como pudiera sentirse en un viaje sideral por los confines del universo o los extraños pasajes pictóricos legados por el surrealismo en figuras claves como Yves Tanguy, Salvador Dalí o Giorgio de Chirico. Silencio, la tierra va a dar a luz un árbol. La muerte se ha dormido en el cielo de un cisne, y cada pluma tiene un distinto temblor. Ahora que Dios se sienta sobre la tempestad, que pedazos de cielo caen y se enredan en la selva, y que el tifón despeina las barbas del pirata. Ahora sacad la muerte al viento, para que el viento abra sus ojos. Silencio, la tierra va a dar a luz un árbol. Tengo cartas secretas en la caja del cráneo. Tengo un carbón doliente en el fondo del pecho. Y conduzco mi pecho a la boca, y la boca a la puerta del sueño. La aparición del libro consternó a la crítica. Fue considerado extravagante, confuso e inclinado a la palabrería sin gravedad ni hondura. La obra debe esperar varios años para que se comprenda la propuesta del poeta y sea valorada finalmente, la cual implica una singular concepción del lenguaje, como hemos visto, y que culminará en versos completamente caprichosos e incomprensibles, a la altura de los últimos cantos, que abogan más bien por un juego de sonoridades a la manera infantil que destruye toda referencia conceptual identificable. Hallamos una gran afinidad con los preceptos del legado dadaísta, abocado hacia lo irracional, la paradoja, el caos y la destrucción, como elementos críticos del falso orden, seguridad y bienestar que prometía la modernidad europea y su tradición iluminista. El carácter veleidoso y sentencioso de Altazor en diversos apartados también se alinea con la personalidad del poeta. Al respecto, Luis Navarrete Horta menciona en el prólogo de Obra Selecta, publicada por la editorial venezolana Ayacucho, lo siguiente: aunque el temperamento ardiente y tempestuoso condujo a Huidobro a precoces y frecuentes gestos de rebeldía iconoclasta, llegando incluso, como se ha dicho, a satirizar y a criticar acremente a su propia clase y a su educación jesuita y a enrolarse posteriormente en movimientos identificados con el socialismo y el antifascismo militante, de Vicente Huidobro siempre irradió una atmósfera de aristocratismo intelectual, de esnovismo elegante, de petulancia y elitismo que lo colocaron en el vórtice de agrias y reiteradas polémicas. A menudo suele analizarse la obra y la vida
de Huidobro desde un enfoque en el que impera su influencia por las vanguardias estéticas europeas y su relación con el ámbito de las letras francesas. Pero estudios más recientes del libro, como los que efectúan Alejo López o Luciana del Guizo, demuestran que en el caso de la obra que analizamos hay indudables elementos americanos que marcan la pauta de la composición, incluida la misma geografía chilena. En este punto nos encontramos con una esfera problemática y que se discute interminablemente hasta nuestros días, la cultura latinoamericana y las narraciones que tensan la relación entre su vertiente telúrica original y los influjos de otras latitudes, como la europea. Alejo López, en un texto que profundiza la discusión, escribe que el lector vanguardista en América Latina escruta el océano ávido de las revoluciones desenfrenadas que acaecen del otro lado, mientras que simultáneamente y en mayor o menor medida, según los distintos casos, vive la experiencia de una periferia interna que no puede obliterar y que se filtra insoslayablemente en su obra. López también señala que Altazor introduce un sinnúmero de imágenes y metáforas que trabajan el motivo de la naturaleza como fuerza primigenia y seminal. La sombra del universo se salpica y sale un sollozo de planetas. Hay mástiles tronchados y remolinos de naufragios. Doblan las campanas de todas las estrellas. Silba el huracán perseguido a través del infinito, sobre los ríos desbordados. Se abre la tumba y salta un ramo de flores cargadas de cilicios. Crece la hoguera impenetrable y un olor de pasión invade el orbe. El sol tantea el último rincón donde se esconde y nace la selva mágica. Alejo López también menciona que este protagonismo de la naturaleza es un rasgo sobresaliente de la tradición poética de escritores como los norteamericanos Walt Whitman, Henry Thoreau o Ralph Waldo Emerson. El primero es mencionado expresamente en Altazor y el último influyó directamente en Huidobro y en su concepción creacionista de la poesía. Huidobro le dedicó a Emerson su poemario Adán e incluyó en su prefacio una cita donde el poeta norteamericano consignaba las metáforas naturales que luego servirían de modelo al poeta chileno para su teoría creacionista. Otro elemento interesante de Altazor es que el periodo y el contexto de su gestación, la Europa entre guerras, también incide en la idea de que la decadencia social y el desgaste ético del viejo continente pasa a segundo plano por obra de la fuerza de la novedosa cosmovisión que alberga el Nuevo Mundo. Hace 6 meses solamente dejé la ecuatorial recién cortada, en la tumba guerrera del esclavo paciente, corona de piedad sobre la estupidez humana. Soy yo que estoy hablando en este año de 1919, es el invierno, ya la Europa enterró todos sus muertos, y 1 millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve. Mirad esas estepas que sacuden las manos, millones de obreros han comprendido al fin, y levantan al cielo sus banderas de aurora. Venid, venid, os esperamos porque sois la esperanza, la última esperanza, la última esperanza. A 89 años de la aparición completa de Altazor, es innegable su vigencia, su fuerza poética y sus posibilidades de sugerencia y diálogo con los lectores contemporáneos. Esta obra poética, clave en la historia de las letras latinoamericanas, representa un clásico no como impostado y esnovista, sino porque posee un magnetismo especial al que regresan inevitablemente sus lectores iniciales. Como dejó escrito Jorge Luis Borges, la gloria de un poeta depende, en suma, de la excitación o de la apatía de las generaciones anónimas que la ponen a prueba en la soledad de sus bibliotecas. Clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con regio fervor y con una misteriosa lealtad.